Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy voy a vamos a hablar del tema sobre los engaños. Cómo la vida nos engaña, cómo en la vida somos engañados, cómo nosotros al transcurrir del tiempo pasamos por muchas peripecias creyendo que estamos haciendo lo bueno y estamos al contrario, haciendo cosas negativas, contrarias a lo que Dios quiere. Entonces de ese tema vamos a hablar. ¿Por qué somos engañados? ¿Qué dice la Biblia sobre el engaño? Porque el espíritu de la verdad nos lleva a la verdad plena. Y el espíritu engañador nos lleva a la muerte, nos lleva a la mentira. De eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Existe el engaño de verdad? ¿Existe alguien que nos engaña? ¿Quién es el engañador? ¿Por qué somos engañados? De ese tema voy a invitar a mis hermanas en este momento, a mi hermana Marta y a mi hermana Denise, que estamos hoy grabando este video. El propósito es que nosotros reconozcamos que no somos nosotros los que simplemente nos equivocamos porque queremos. Hay alguien que pone ese tropiezo, pero tenemos que reconocerlo. Entonces invito a mi hermana Marta, por favor, que nos lleve en este momento al trabajo que vamos a hacer. Muy buenos días, el Señor les bendiga, espero se encuentren muy bien, como siempre deseando lo mejor para cada uno de ustedes, de cada uno de los que nos miran, de los que nos escuchan. Espero que se encuentren gozando de mucha salud en estos tiempos difíciles y que seamos conscientes de que hay un solo Dios el cual nos ayuda a vivir en salud, a estar sanos, que Él ya llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados. Ahora en este día estamos hablando de los engaños o de los espíritus engañosos, espíritus engañadores. En primera de Timoteo 4:1, la palabra del Señor nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí Pablo en Timoteo nos habla acerca de que habrá en los tiempos postreros espíritus engañadores. Nos está advirtiendo, nos está dando una advertencia, un mensaje de prestar atención a que va a haber esta situación. En Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. O sea, que aquellos que hemos sido escogidos también estamos en peligro de ser engañados. Por eso tenemos que prepararnos y ser fuertes, abrazados de nuestro Señor, atendiendo a la palabra, escudriñando la palabra, aplicando la palabra a nuestra vida para poder seguir adelante y no caer en el juego de los espíritus engañadores. ¿Verdad, mi hermanita Denise? Sí, es cierto. Estaba leyendo la Biblia ahora en la mañana y estaba leyendo mi libro. Tengo varios libros y en veces no termino las páginas y comienzo otro libro y luego se me acaban las páginas en y no hay el nuevo y hay unas páginas sin escribir y le sigo, ¿verdad? Y estaba leyendo y leí la Biblia y siempre me quedo captada con esto de el Salmo 118 que dice que no confiemos en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y luego también siempre se me queda esta palabra
de Proverbios 18, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces estaba pensando, ¿por qué y cómo somos engañados, verdad? ¿Qué es ese momento en que vamos caminando en la palabra, estamos yendo a la iglesia, somos bendecidos, andamos bendiciendo y luego ¡pum! Cae la mente? Primero comienza la mente, ¿verdad? Y estaba pensando de eso, que yo he tenido como temor que mi vida se vuelva hacia la misma de antes, y me comienzo a pensar de las experiencias que tuve, los sentimientos, y en un 2x4, así en un segundo ya, ¡shum!, ya estoy otra vez en los celos o pensando en algo que me hizo enojar y que ellos no me pidieron perdón. Y luego ya me pongo a pensar de unas locuras, ¿verdad? Y luego, ¿qué estás pensando? Y prendo la música más recio, o prendo la Biblia y me pongo a oír eso y digo, yo los perdono, aunque ellos no me perdonaron, yo los perdono, no me voy a quedar enojada con ellos, ¿verdad? Claro. Y esta mañana estaba leyendo una parte de la Biblia que dice en Mateo, y dice, otra vez os digo, está en Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo sí he pecado otra vez y le amo a mi amiga, haz oración por mí. No me espero hasta que, porque sí me ha esperado mucho tiempo y luego uno se comienza hasta a enfermar, hermana. Claro. Te da como coraje acordando. A mí me va coraje acordándome del pasado. Y digo, pero si yo ya soy perdonada, mi esposo ya es perdonado por Dios, lo más importante, ¿por qué estoy agarrándome de esa memoria, verdad? Y digo, no, es Satanás, y aquí dice, los que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces pronto métete para atrás en la unción, ¿verdad? No te quedes afuera. Y luego estaba viendo este verso, yo lo tengo escrito en mi cocina y lo digo, y si gente me llama y no pienso de un verso de la Biblia, pronto voy ahí y se los leo y cambia todo el ambiente, ¿verdad? Y están llamándome, me están llorando y todo, y no, Dios tiene más poder que Satanás, ¿verdad? Amén. Pero lo que estaba pensando hoy, que mucha gente, pues yo también, digo, tengo autoridad, tengo este verso, ¿verdad? Pero todos los versos que nos dan autoridad, ya hemos hablado de Marcos 11, 22 y otro, del Padre Nuestro, claro. Todos abajito hablan del perdón, y aquí está que nos da una autoridad enorme, sí. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, cada vez que se me viene un recuerdo, todavía no llego a 70 veces 7. Dios, yo lo perdono, perdona a esa mujer, ese hombre que me dijeron eso y nunca me pidieron perdón, y nunca y lo comienzo a revivir, y luego me tengo que dar una cachetada santa. No, hay que perdonar, y prender la Biblia. El enemigo es muy sutil y muy astuto, y él utiliza estos recuerdos para tomar lugar, ¿verdad? Para tomar lugar en la mente. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Pues a través de saber quién es el enemigo,
¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? En 2 de Timoteo 3:13 vemos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí nos habla volvemos al tema de los falsos profetas y del anticristo, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo nos prepara la palabra. Dice, estos que engañan se creen sus propias mentiras, engañan a los demás y son engañados ellos mismos. Entonces estamos viendo que la palabra es la que nos ayuda, ¿verdad? Ella es el arma contra el enemigo. En veces nos engañan esos engañadores porque nosotros estamos buscando algo que queremos satisfacer en nuestra propia vida. Y queremos justificarlo. Entonces nos salimos de la palabra y veamos algo dulce que nos gusta. Sí, eso sí. Que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y hasta haces una oración a Dios y no es una oración. No te está oyendo Dios, es una tontería. Sí. Te está oyendo el diablo. Claro. Te lleva por el camino que a él le conviene. Entonces, muchas veces las personas creen estar haciendo lo correcto porque sienten bonito, porque les endulzan el oído, les soban la espalda, les muestran cosas que ellos quieren ver. Lo que veían en el mundo, ahora simplemente cambiado al lugar de la casa de oración, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, este es lo correcto porque está en la iglesia, pero a veces en las mismas iglesias, en las mismas congregaciones, se encuentra el error, ¿verdad? El engaño. Por eso dice, hasta los escogidos serán engañados. Entonces, muchas veces hay personas que sí han sido escogidos y comenzaron bien, pero en el camino se fueron perdiendo por la conveniencia, por la avaricia, por la codicia. Entonces, ¿qué sucede? El diablo es manipulador y es, el Espíritu Santo te convicte y luego el diablo te condena y tienes esos pensamientos de condenación y no te quieres volver a acercarte sí, tengo aquí pues como el significado, ¿verdad? De apostatarán, es renegar de la fe en Cristo, cambiar tu creencia, acción de hacer lo contrario a lo que te habías comprometido. En 1 de Timoteo 4:1 dice, es con referencia a la apostasía de los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Entonces, hoy en día, y muchos de los hermanos están creyendo en la hipocresía, la cual es la levadura de los falsos maestros. En Mateo 16:12, entonces entendieron, estaba Jesús hablando con los discípulos y les dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto sucede porque estos falsos maestros se saben ganar la confianza de los creyentes. ¿Por qué? Porque les hablan cosas dulces como la prosperidad, que ya en los púlpitos ya se habla mucho de la prosperidad, solamente ya se perdió la verdadera abajito o antes la verdadera esencia, ¿verdad? Que es Cristo y la prevención, o sea, prevenirnos, estar preparados. Se perdió eso, ahora nomás prosperidad, 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 y tú pides y Dios te da, y tú pides y Dios te da, ¿verdad? Y tenemos que ahondar, profundizar en la palabra. La prosperidad, el propósito por pedir por prosperidad es para volver a dar, ¿verdad? Y no leen, así como no leen abajo que dice perdona, ¿verdad? No leen la parte donde vas a tener que ir a dar, ¿verdad? Te lo va a dar, pero para que lo des. Porque todo proviene de él y todo vuelve a él, ¿verdad? Así es. Bueno, vea, voy a sacar una conclusión
ya lo que he escuchado acá a mis hermanas. Mire, qué bonito es escuchar. Yo las veo muy bien a las hermanas ahí conversando entre ellas y pues compartiendo con nosotros acá, y ya empieza uno, la cabeza le empieza a uno a dar, ay, sí, es cierto, lo empieza a convencer a uno de cuántas veces hemos sido engañados y cómo es la estrategia del engañador. Mire, en conclusión, ya mirando las hermanas como lo están diciendo, es que para que haya un engaño, el engaño, tiene que haber un tentador, una persona que nos trae algo que nos muestra. Por ejemplo, terminó la hermana diciendo, la hermana Marta, sobre la prosperidad. Entonces hay algo que nos tienta, que fue el tema que hemos hablado la semana pasada, ya el sábado creo que hablamos de la tentación. Sí. Entonces hay un tentador que nos llama la atención. ¿Y qué es lo que nos trae el tentador? Algo falso, algo que no es verdad, algo que imita, es un imitador. Entonces ese tentador nos trae algo falso y la falsedad nos lleva a la mentira. Y yo me pregunto ¿y por qué uno cae tantas veces en la mentira? Pues porque en la mentira fue porque yo me posicioné sobre algo falso. ¿Quién me enseñó eso, algo falso? El tentador. Y vamos a Adán y a Eva. A Adán y a Eva se presentó el tentador y luego les cambió la verdad por la mentira, los engañó. Ahí viene el engaño, les mostró algo falso. ¿Y cuál fue la falsedad? Diciéndole que no iban a morir, que la propuesta de Dios era mentiras, o sea, les cambió la verdad por la mentira. Y dice una frase por ahí, que cuando uno se deja engañar la primera vez, pues es culpa del otro. Pero si se deja engañar por segunda vez, uno es ingenuo. Y si se deja engañar la tercera vez, eres un tonto. ¿Y por qué hay mujeres que se dejan engañar tantas veces? ¿Y por qué hay hombres que se dejan engañar tantas veces? Hombres y mujeres, todos caemos en la tentación porque no tenemos espíritu de discernimiento. Y para pasar a la hermana, me paro en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Tesalonicenses, que fue las cartas que escribió Pablo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque cambiaron esa verdad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por esto Dios los enviará un poder engañoso. ¿Ve? Como no le aceptamos a Él la propuesta, Dios claro, el Satanás tiene más poder que nosotros, para que crean en la mentira. ¿Ve? Primero hay una falsedad, luego esa falsedad lleva al engaño, y el engaño es que nos vamos a vivir en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y la hermana estaba hablando algo de la iniquidad, ¿no? Amén. Del espíritu de iniquidad y también el espíritu de ¿qué fue? Engañoso. Del engañoso. Sí, ¿no? el espíritu. Entonces le voy a dar paso a mi hermana. Espíritus engañosos y doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que dice en la palabra de Dios, dice en Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, las cuales las lisonjas son adulaciones, o sea, que te hablan bonito, que te hablan mentira, que te hablan falsedad, y con el propósito de ganarse la voluntad de las personas, engañando los corazones de los ingenuos. Los ingenuos son aquellos que no están preparados. Por eso nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? Así es. Día con día. Yo crecí aquí en esta iglesia y yo me consideraba cristiana y decía que era cristiana, ¿verdad? Pero no estaba en comunión, estaba muerta porque no estaba en comunión con Dios, no tenía conversación con mi padre, ¿verdad? Entonces era como que sí estaba muerta. Entonces uno no tiene que esperar la muerte para estar muerta. Si no estás en comunión con tu Padre Dios, estás muerta, ¿verdad? En delitos y pecados. Y luego me fui cuando mi esposo fue salvo y Dios me trajo para atrás aquí, ¿verdad? Y no entendía por qué, ¿verdad? Yo no entendía. Y yo quería estar en otra iglesia, no quería estar aquí, pero Él me trajo
para atrás. Varias cosas pasaron, varios mensajes recibí, lecturas de la Biblia, pero ahorita que estaba hablando usted de Romanos, me hallé esto en la mañana de 1 de Corintios 11:16, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, y busqué lo que quería decir esa palabra, contencioso, y que siempre eres perverso, dices tonterías, que cansas a la gente, y siempre tienes tendencias de estar peleándote, ¿verdad? Y luego, discutiendo. Estás causando que discuten, sí. Eso es lo que tengo escrito una aquí discusión. en inglés. Entonces, aquí dice muy claramente, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, en la iglesia tenemos que crecer y alimentarnos y quedarnos firmes en la palabra para tener la autoridad de, en inglés decimos crush, ¿verdad? Quebrar esto y este yugo de demonios, porque no son cristianos de verdad, ¿verdad? Entonces yo no quería esa autoridad, mejor no, yo no, yo no quiero ser la que es que las pare congregaciones eso. no quieren que hablen de demonios, ¿verdad? O Y que a veces o que le digan a uno, oiga, eso está mal, pero la Biblia dice que los cristianos, dice, la gente se ofende, dice, tú no tienes el derecho de juzgarme, va a venir Jesucristo a juzgarme, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que los cristianos somos para juzgarnos unos a los otros, corregirnos, ¿verdad? Claro. Exhortarnos en amor. unos a los otros. Amén. Sí. Entonces aquí dice en el verso 16, leí, dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios, pero el anunciarlos estos que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces tenemos que tener autoridad de salirnos de allí, porque no debemos de tener esas costumbres, ¿verdad? Claro. Y estaba pensando del tema que dice, ¿qué es el tema? Espíritus No ser engañados. No seáis engañados. Por espíritus engañosos. Por ¿no? espíritus, La hermana verdad, que no más- seas engañados. Entonces no tenemos el costumbre de ser contenciosos, Contenciosos. ¿verdad? Contenciosos, engañados por espíritus. Peleoneros, luego, discutidores. Y luego Sí. me comencé a pensar de otra cosa, que yo no me ha parado firme en esto, que no, después de leer el capítulo 10 en 1 de Corintios, se me aclaró la mente que no debemos de celebrar el Día de los Muertos. Claro que no. Y que no debemos de hacer eso porque no estamos honrando a Jesucristo. Claro que no. Y luego Porque escribí no es de aquí, vivo, no es de muertos, es de vivos. Es de vivos. ya, que Amén. no estamos honrando a Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él murió para que nosotros no tengamos que morir. Amén. Y Él descendió al infierno a pelear con Satanás y quitarle las llaves de la muerte, ¿verdad? Amén. Y allí en Mateos 18, del 18 a 22, esos donde leí hace rato que nos da autoridad, ¿verdad? Y no vamos en inglés le decimos void, cuando escribes un cheque, este cheque no lo voy a pagar, le escribes void, no sirve y lo rompes, si dices algo y lo escribes y luego cambiaron las reglas, no, that's void, ya no sirve eso, ¿verdad? Ajá. Entonces no vamos a hacer la palabra de Dios y el poder y la autoridad que nos da No la hagas void. hueca, no la hagas hueca. Así es. Ajá, no la hagas hueca, Amén. la estás haciendo hueca, le estás quitando todo el poder que te dio Dios, lo estás tirando en la basura. Lo tiran. Ajá, cuando le dice the power of the Holy Spirit, el poder del Espíritu Santo, por estas cosas de tradición o cultura, ¿verdad? Como bailando, haciendo una danza para el sol o la luna, o hablándole a los espíritus del aire y pitando, y digo yo, ellos no te van a ayudar, te van a ayudar a lo mejor un ratito, aparentemente, vas a estar muy alegre un ratito, pero
no estás dependiendo en Dios y en el Espíritu Santo. Entonces Tenemos te que entregar engañan. completamente Ya. nuestra voluntad y nuestra confianza a Dios. Esas celebraciones te engañan. Sí, te engañan por ejemplo, poquito por en poquito. 1 de Ajá. Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, Ya. si son de Dios. Así es. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí lo que está diciendo es que tenemos que hacer una confesión verdadera y sincera de creer en Jesucristo. Amén. También se habla de doctrinas de demonios o diabólicas. El Espíritu Santo expresó claramente: no hay duda alguna, aquellos que abandonaron la fe, apartarse de creer en Jesucristo, es que escucharon los espíritus engañosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que seguir leyendo la palabra y tener sensibles nuestros oídos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Así es. ¿Eh? Entonces, el testimonio del Espíritu Santo en la vida de un creyente se expresa de manera que nos hace amar. La expresión de amor, sabemos que el amor es fruto del Espíritu. Y por eso el amor entre los cristianos es una de las maneras en que el Espíritu da testimonio de que es real en nuestras vidas. Si usted ve a un predicador, a un pastor, a un líder, a un dirigente o a un creyente discípulo que no muestra amor para su prójimo, mucho menos va a mostrar amor para Dios. Ya, eso Entonces, está es en expresa fácil. Primera de Juan. Ujú. Es expresa fácil para los espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque el no mostrar amor quiere decir que el Espíritu Santo no es el que está reinando en su Tú vida. estás reinando. Ajá. Tú y tu Entonces, boca están reinando. entonces estamos viendo que hay ahora en la actualidad infinidad de predicadores, pastores y líderes que están actuando de manera equivocada, hablando cosas Dígale a ellos. que no son de parte de Dios. Yo tengo Sí. aquí escrito, Hermano, para que- confirmar lo de la hermana, porque dice que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dígales lo que usted está diciendo, que hay que lo repita otra vez. Que hay espíritus engañadores, Sí, ¿verdad? no, pero usted dijo que ahorita hay pastores, ¿no? Ah, sí, ahorita hay pastores, Sí. predicadores y líderes que engañan. Así es. Porque mire, ¿a dónde vamos a dar con esos que dicen que su pie es santo? Se quitan el zapato y se lo ponen en la frente a la gente. O los que escupen el agua Ajá. en la cara del creyente, diciendo que les envían santidad, que les envían la unción del Espíritu. Eso es anticristo, ese es espíritu engañador. O aquellos que ponen una alberca y que todos los que se metan ahí juntos van a ser santificados. Esa es La raya que ponen. Yo no que no había pasa. visto esto, pero sí creo que existe. O aquel que Pero dice que... que Ajá. estaba pensando yo que Dios nos dio nuestro propio Albedrío. choice, tenemos que escoger. Decisión. Sí, y no nos quita eso, ¿verdad? Pero tenemos que revisar la palabra de Dios a ver qué es. Ok, nosotros tenemos nuestro dominio propio, Ujú. pero ese dominio propio tenemos que pedir discernimiento, ¿verdad? Así es. Y yo me sometí a Dios, que His will be my will, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi dominio propio, pero yo hice una decisión un día, me arrodillé y dije, ya soy salva, Señor, yo creo en tu Hijo, Jesucristo, que resucitó, estoy confiada en eso, pero ahora
yo me someto a ti para servirte. Y eso cambió mi vida, porque ya estás dando otro paso, ¿verdad? Entonces, cuando uno no somete su su voluntad, no está Dios en control de tu vida, ¿verdad? Entonces, estaba hablando del Día de los Muertos, que Dios no dice que honremos a los muertos, ¿verdad? En la Claro Biblia. que no. No, no dice que honremos los muertos. Eso es, Y dice las que tradiciones, honremos a el Hijo Jesucristo. las tradiciones, mientras sean de acuerdo a la palabra de Dios, se pueden celebrar, como es el Thanksgiving. Ujú. El Thanksgiving. Ese puede celebrar Acción de porque esa es gracias. acción de gracias. El pero propósito, ajá, tenemos pero que el, tener el cuidado con- Halloween, el Día de Muertos, todas esas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, los cristianos no debemos celebrar. Traen cosas negativas. Pero eso es abierto. Mire, es la diferencia, lo que le quiero platicar. Ujú. La diferencia, eso es abierto, está a todo el mundo. Lo difícil es lo encubierto, lo falso, lo Lo que hay hipócrita. debajo, lo falso y Lo sí. hipócrita, lo Sí, hipócrita. porque el engaño es una falsedad que Sí. uno no la ve. Ah, ¿sí? Porque si uno supiera que es falso, pues no lo aceptaría. Vea, te vende el oro, Ajá. pero no es oro, pues tú te darías cuenta, no es falso, pero ¿cómo saber uno si es falso? Ajá. verdad. Ahorita que falleció mi mamá, mucha gente me dice, yo sé que estás sufriendo mucho, y como que si quieren sacarme Sí. una buena llorada, ¿verdad? Pero no estoy sufriendo mucho, yo sé dónde está mi Amén, mamá. amén. Entonces escribí que los que mueren en Cristo y están dormidos, el espíritu se va derecho a Dios, y luego tu cuerpo y tu alma están descansando, eso es lo que entiendo yo. Sí. Y luego, que dice la palabra de Dios, y que y luego estás como en hold, ¿verdad? Yo no sé dónde, no ha hallado eso en la Biblia espera, sí. todavía, pero dice que tu cuerpo, cuando regrese Jesucristo, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Amén. Y eso me hace muy alegre. Claro ¿Para qué que me sí. voy a hacer Amén. triste, verdad? Y la Biblia, yo he buscado y visto en la Biblia que esto sí hallé, que hay una nube de santos, De ¿verdad? testigos, De sí. testigos, y que nos están, go, they're cheering us on, ¿verdad? Esto nos están dando ánimo. Ánimo, Mm. y que no dice que esos santos necesitan que nosotros hagamos oración por ellos. Claro que no. Y luego en Juan 4:23 dice, la hora viene y cuando los adoradores Y en de espíritu verdad y en verdad. adorarán al Padre en espíritu y verdad, y Él está buscando los adoradores. Y acerca de adorar, yo Voy a hacer una conclusión antes de que la hermana pase Está bien. a lo de la adoración. Vamos a hacer una conclusión acá, porque lo que están hablando las hermanas es Ya nos algo salimos muy del importante. tema. Entonces, vea, voy a hacer la siguiente conclusión. ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? Según lo que están hablando las hermanas, de cómo están los espíritus engañadores, cómo nos dejamos engañar tan fácilmente, porque no reconocemos la falsedad que hay encubierta, y cómo a veces las costumbres que tenemos, por ejemplo, lo que dice la hermana, la celebración del Día de los Muertos, y cómo ella se alegra ahorita que acaba de perder a su mamá, se alegra porque hay una esperanza. Entonces, ¿qué se necesita para no ser engañados? ¿Qué se necesita para no ser engañados? Leer Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Ese es el primer criterio que uno debe tener. No creer a cualquiera que venga por ahí a enseñarle cosas a uno. Ya la hermana decía que hasta entre los mismos pastores, profetas, y nos engañan. Entonces, primer punto, Primera de Juan 4:1. Vuelvo a repetirlo para que lo tengan, lo anota. Primera de Juan 4:1, para no ser engañado de ahora en adelante. Segundo, Primera Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. ¿Ve? Hay que examinarlo, hay que observar, hay que ser abusados. Tercero, 2 Tesalonicenses 2:2.
que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. O sea, cualquier cosita ya te dejaste llevar por el oído, por esa dulzura, por esa voz tan hermosa que te dijeron, que te habló dulcemente y ya te convencieron. Y por último, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el problema es que nos dejamos engañar, porque cuando tenemos más necesidad, entonces cualquiera se nos presenta y claro, aprovechan la necesidad que tengamos y nos engañan. Ahí están estos pasajes para que ustedes detengan cada uno de esos pasajes bíblicos, detengan el video y léanlo desde la Biblia. Muy bien, entonces sigamos conversando con mis hermanas. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:3, dice, no enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, o sea, cuentos, o genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, ya no estamos hablando de la mala conciencia, ahora estamos hablando, como dice el pastor, que puede contrarrestar a los espíritus engañosos, pues la buena conciencia y de fe no fingida, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual se me fue la vista. Naufragaron en contra a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. Mire, Pablo entregó a 2 personas a Satanás por blasfemos. O sea, todos esos que blasfeman, que hablan cosas diferentes a lo que enseña la palabra, están blasfemando en contra de Dios, en contra de Cristo. Pero también como hay esos, hay otros, dice este comentario, pero hay otros que se pueden describir como la guardia avanzada de la Iglesia de Cristo, que han sido bautizados en el Espíritu Santo o que están en busca de ser bautizados. Amén. ¿Verdad? Eso es todo lo contrario. Como mañana que va a haber bautizos. Como mañana que va a haber bautizos, primero Dios. Amén. Creyentes honestos y sinceros que gimen y lloran por la salvación de la verdadera iglesia de Cristo. Amen. Y que se duelen de que su testimonio no sea lo suficientemente eficaz, y ver que el espiritismo y la ciencia cristiana y otros muchos factores están arrastrando a miles a sus errores engañosos, sin pensar que a medida que ellos mismos se adentran en el reino espiritual, el engañador que ha descarriado a muchos tiene artimañas especiales preparadas para ellos, para no mirar claramente la verdad. De eso se encarga el enemigo, de eso se encargan los espíritus engañadores. Les decía yo anteriormente en otra plática que el enemigo tiene un ejército conformado igual que el ejército del mundo. Entonces él tiene esos espíritus engañadores, espíritus engañosos, doctrinas de demonios, que los aplican especialmente a las congregaciones. Que andan por todas partes, ¿no? Sí, en todas No partes. se cansa. Buscando a quién devorar. No Sí, se sí. cansa. Entonces nosotros no nos podemos cansar de caminar en el Espíritu. Tenemos es. que
Amén. ¿Qué dice ese verso? Orar en el Espíritu, busca adoradores en espíritu y verdad. Y luego la última parte de ese verso. Como es necesario que Ajá, le adoremos. que Y eso que usted decía de adoremos en el adorar, Espíritu pues y en verdad. también yo quería comentar que la adoración no es solamente, la gente se confunde, ¿verdad? Y cree que es solamente cantar y alabar y eso. No, adoración es minuto tras minuto. Así es. En la obediencia. Es estar en la presencia. En la, esa en la es obediencia parte para que no estar le en la gusta. presencia de No le Dios. gusta a mucha gente estar en obediencia, ¿verdad? Claro. Quiero leer un verso en Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para herirse. Amén. Airarse, sí. Airarse. Airarse. Ajá. Amén, así es, tiene uno que Bueno, ser vayamos a ir tranquilo. concluyendo entonces, porque hoy ha estado muy bonito el programa. ¿Qué podemos concluir? Más o menos. Pues que esos que están cegados, ¿verdad? Porque el enemigo los ciega aún en las congregaciones, que miren claramente que lo que no sea de acuerdo a la palabra, no lo acepten, aunque sean los líderes, aunque sean los pastores, aunque sea quien sea, pero que hable palabra contraria a lo que está escrito, no lo crean, no sigan esas voces, porque son espíritus engañosos, aunque presenten lo que presenten, que que hizo un milagro y que bueno, hacen una algarabía tremenda. ¿Qué dice en la Biblia? Jesucristo te dirá, no te conozco, ¿verdad? Pero yo hice milagros, pero no te conozco. Claro. En eso que es lo estar que tenemos. en Espíritu relación engañado. con Dios. Claro. Una amiga mía regaló muchas Biblias y estaban todas bien emocionadas con las Biblias, ¿verdad? Y ella se paró en el púlpito y estaban hable y hable, y para atraer la atención de ellas, ya calmarlas para comenzar el servicio. Lucas se termina con el capítulo 24 y dice, en Lucas 25 dice, coman toda la carne que quieran, pero tengan cuidado con el pescado. Y las que ya conocían la Biblia estábamos, ¿qué está hablando? Y luego las que no conocían la Biblia, pero poquito la conocían, pronto buscaron y no había 25 y le decían así. Jesucristo del cielo. Y la predicación era que busques en la Biblia, vas a ir a muchas iglesias, vas a oír mucha gente, vas a oír programas en el tele, vas a oír en la internet, pero tú búscalo, busca la verdad, ¿verdad? Busca la verdad. Entonces estamos viendo que el enemigo tiene artimañas especiales preparadas para aquellos que ya ha cegado, ¿verdad? Y estos son los que están en peligro del engaño especial de los falsos cristos y de los falsos profetas y de los falsos maestros, falsedad y más falsedad. Entonces hay que prepararnos. Y claro, son sorprendidos con las señales y maravillas y de lo planeado para hacerles creer que es un avivamiento. Y esto no reconocen, estos no reconocen que tales obras son de los espíritus engañosos, y todos aquellos que los han enseñado y los que reciban estas enseñanzas no pueden o no son capaces de enfrentarlo. ¿Por qué no pueden? Porque ya están enredados en sus propias mentiras. Por eso dice, engañando y siendo engañados. No saben cómo salir ya del engaño, porque si hasta en el mundo dicen, la mentira es un hilo que te enreda. O sea que el engañado se convierte en un engañador. Sí. Sí, es cierto, porque si a uno un pastor lo engaña, pues uno sigue predicando lo que el pastor le dijo. Se memorizan eso. Claro. Por eso, una cosa que quería decir es que tenemos que perdonar y que aunque nos hemos sido engañados o somos el engañador y ya comenzamos a ver en la Biblia, hay ternura y hay lugar para regresar. Dios es tan misericordioso, claro, ¿verdad? que sí. Dice, sus misericordias Reconociendo. son nuevas todas las mañanas.
es que si tú te has apartado y el diablo te está condenando y diciendo, tú no mereces ir para atrás a la iglesia, tú no mereces acercarte a Dios, tú eres el peor de los peores, no creas eso. Vuélvete a esa relación con el Padre, pídele al Padre perdón y perdona a otros. O sea, que no te quedes en el engaño. No te quedes allí. Hoy es el día de la salvación y di, Padre, perdóname por mis pecados, ha pecado contra ti y solamente a ti, y perdóname, y ahora quiero comenzar de nuevo, quiero recibir a tu Hijo y honrarlo en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Sálvame, Señor, por la sangre preciosa de Cristo, lo recibo. Y ponte a leer la Biblia y búscalo. O sea que no Camina consiste en la caer, santidad. ¿no? La clave no consiste en caer, sino en levantarse. Cómo levantarse y cómo cambiar de opinión. Dice, es de sabios cambiar de opinión. Sí, Amen. y esperamos que este mensaje les llegue tanto a líderes, pastores, predicadores, evangelistas, misioneros y aquellos que hablan la palabra por el mundo, que se haga la luz en su mente y en su corazón para que reconozcan y caigan de rodillas ante Dios. Amén. Y recapaciten y se arrepientan. En arrepentimiento Dios te recibe siempre, como dice la hermanita Denise, pero así es. Les decía yo ayer en la enseñanza, si eres el más grande asesino, si eres la más prostituta del mundo, si eres el más drogadicto, si eres el que abusa de niños, arrepiéntete. Asimismo, los predicadores y todos los que llevan la palabra, arrepiéntanse, vengan al Señor en arrepentimiento genuino y enderecen su camino. Amén. Y Dios los va a ayudar, y Él es el que afirma y reafirma nuestras pisadas en el camino correcto. Amén. Él Aleluya. es, pero Gloria a tenemos Dios. que acudir a Él, Así no es. querer hacerlo en nuestras propias fuerzas. Aprendí ayer en la mañana muy temprano 2 versículos. En 1 de Samuel 2:9 dice, porque no es la fuerza de nadie, sino mi fuerza. ¿Qué quiere decir? Que nuestras propias fuerzas, ni físicas, ni mentales, ni emocionales, ni espirituales, podemos sin Dios, sin Cristo. No podemos. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, a nuestro Señor, para que Él sea el que nos regala el Espíritu Santo de Dios, y a través del Espíritu Santo de Dios tenemos la fuerza, la voluntad fuerte de servir a Dios como Él nos pide Amén. que lo hagamos. Amén, Dios les amén. bendiga. Yo creo que queda muy bien aquí explicadito el tema del día de hoy. Entonces vamos a despedirnos con una oración. ¿Quién quiere hacer la oración de las hermanas? Para mis hermanos que la están necesitando. Padre bendito, te damos gracias por esta lección, la palabra que nos has compartido hoy por la hermana Marta y el pastor Rubio y yo, Denise. Señor, que tu Espíritu Santo mezcle todo esto en los corazones de la gente que está oyendo, y que remueva los corazones, y los que tienen el corazón duro de piedra, que oigan tu palabra nuevamente, y que esa piedra se quiebre, y que un corazón de carne esté puesto en esa persona. Abre los ojos espirituales y los oídos espirituales. Tu palabra dice que oigamos tu palabra, que la oigamos, y que esa palabra va a abrirnos, va a abrir el Espíritu Santo que ya está dentro. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, pero lo apagamos y lo cerramos, y que en este momento que el Espíritu Santo sea removido y reprendido, así una lumbre radiante, que estas personas que han sido cristianos, que se han apagado esa luz, que se vuelvan a tus pies, Jesucristo,
y que se aprendan vivientemente alegres en tu gozo, en tu Espíritu Santo, Señor. Los que no han recibido a Jesucristo, que lo reciban hoy fácilmente, un paso de fe. Con tu palabra confiesas este paso de fe y recibes a Jesucristo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has prohibido. Tú eres nuestro proveedor. Proveedor. Y por tú, todo lo que nos has proveído. Y tú nos amas, Y Señor. prohibido también. Nos bendices, Señor. Y nos das más y más Amén, todos los amén. días para Gloria a dar Dios. adelante a otros. Amén. Que no nos quedemos con las manos cerradas, sino que las abramos y que demos de corazón, en obediencia y con buena voluntad. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Mañana de nuevo volvemos con otro tema bien maravilloso. Amén. Muchas Gloria gracias, a Dios. hermanas, y gracias a los que Gracias nos a vieron. Dios. En el nombre de Gracias a Cristo. Dios. Amén.